Bueno, pues como siempre vamos a empezar hablando con nuestro 11 de pelotazo en la cara con el que hacemos el repaso de la jornada, que ha sido un 11 bastante competido como siempre, difícil de elegir jugadores. De hecho, nos ha valido discusiones a Jorge y a mí esta semana, porque es complicado siempre confeccionar un buen equipo ideal de cada jornada. Y en este caso tenemos el siguiente. Lo primero en los banquillos, destacar a Alessio Lici como entrenador de esta jornada. La verdad que creo que no hay que justificarlo mucho, luego hablaremos de ello. En portería, Blajo Dimos, del Sevilla. En defensa, Nerman Gudel, del Sevilla. Cancelo por una banda y por la otra, Ruggeri. En el centro del campo tendremos a Pape Gueye y De Jong como pivotes. Por delante, Iago Aspas por un lado y Aisi Palazón por el otro, aunque no sea su posición natural. Y arriba tendremos el tridente Guruceta, por un lado, ante Budimir, y en el otro punto de ataque tenemos a Fede Viñas del Oviedo. Es un 11, pues como tú lo has dicho, que trae bastante conflicto, trae bastante competitividad. Cualquiera de los muchos otros jugadores que os vamos a nombrar ahora podían haber entrado en este 11, incluso es lo que decía Fabio, nos ha costado algún debate. Lo que está claro, y por lo que también me gustaría empezar, es el gran trabajo que está haciendo Alessio Lici, y que en algún momento teníamos que remarcar y ponerlo en el plato, de que realmente es un trabajazo y está llevando a una Osasuna a una parte muerta de la tabla. Así que, sin distenderme mucho más, Fabio, comiénzanos a contar este 11 y cuáles han sido las elecciones un poco que hemos hecho. Pues empezamos con Gorka Guruceta y nos vamos hasta el viernes, que teníamos aquel Athletic Club Elche que abría la jornada 25 en este caso. Un partido en el que los leones se comieron al Elche totalmente, con un 2-1. Otro partido en el que Eder Sarabia pierde, pero sin renunciar a su estilo. Sí que es verdad que siempre hace que tenga pérdidas de balón, sobre todo en salida, ¿no? Atrás, pero él no renuncia a su estilo. Cae ante el equipo de los Leones de Ernesto Valverde, que tuvo transiciones muy rápidas, además tuvo muy buena presión, lo que hizo que en 3-4 pases se implantaran en la portería de Dituro, partidazo el del portero del Elche. Y en líneas generales, un buen Athletic Club que se va reencontrando con su buena versión y que lo hace a ritmo de Guruceta, que sin duda está siendo un jugador importante y clave en la temporada del Athletic Club, que ahora mismo ya se posiciona con esta victoria octavo con 34 puntos. El Español lo tiene a tiro de piedra y ojo el Celta porque lo tiene a 3. Un Iñaki Williams que llega a los 496 partidos como jugador del Athletic Club, leyenda totalmente, que iguala al gran Gainza y que además, bueno, pues sigue siendo importante, jugó como capitán y sigue aportando mucho a su club, al club de su vida, que es el Athletic Club. Partidazo del Athletic Club. Un Guruceta que en muchas ocasiones para este Athletic Club igual era una duda en el ataque, y que ya suma 13 goles este año con el equipo vasco, así que son números de un jugador ya con bastante importancia. Respecto al Elche, es lo que hablamos, es un Elche que cada vez convence menos su juego. El trabajo de Eder Sarabia no creo que sea ni muchísimo menos como para desvalorarlo, pero es un Elche que le está costando, que igual la plantilla, al ser un recién ascendido, no le termina de convencer. Tal vez la posición actual es la del Elche, es la que muchos esperasen a priori a principio de temporada. Únicamente está un punto por encima del descenso. Situación un poco complicada la que se plantea a los ilicitanos, pero en contraposición hay que salvar un poco también la del Athletic Club. Todo puede llegar a pasar, porque es que el Athletic Club hace un par de jornadas simplemente se encontraba a 2 o 3 puntos por encima del descenso, así que es un Elche que no debe tirar la toalla y que la situación puede ir para arriba, sí, y mejorar. Un Elche que tras las bajas, bueno, va trayendo fichajes, sobre todo estaba viendo ahora Sangaré, Buba Sangaré, que es un chavalito de 18 años que viene de haber estado en Roma en la cantera y también en la cantera del Levante. Es un lateral derecho que además es rápido, tiene buena subida, debutó 15 minutillos ya. Yo creo que poco a poco esta gente que ha traído en invierno el Elche por las lesiones, sobre todo, que han sido un lastre para el equipo, y por la gente que se ha ido fuera, pues tiene que ir confeccionando un poco este equipo. Yo apoyo que Eder Sarabia no renuncie a su estilo de juego y siga pues proponiendo lo que es ese toque de balón y esa salida con calma y con posesión. Pero claro, en este caso no lo ha valido con un buen Athletic Club. Eso es lo que nos dejó el viernes, un partido para abrir boca interesante. Más que interesante, y además de situación complicada y de dobletes como lo de Guruceta, nos vamos a otro jugador que también hizo otro doblete y que nadie, yo creo que se esperaba que lo hiciese, Fabio. Pues sí. Ay, perdón, que me salta ahí. Me salta una musiquita en el móvil. Nos vamos directamente a ese partido que tuvimos el sábado con un Fede Viñas, ¿no? El uruguayo, que hay que hablar de él porque marcó doblete, porque tuvo la victoria en la mano el Oviedo, pero se le escapó una primera parte en la que
fue un partido, la verdad, bastante tedioso, vamos a dejarlo ahí. Un partido un poco aburridito, que no tenía pinta de haber muchos goles, pero el espectáculo de goles llegó en la segunda parte en el Tartiere, que fue de disfrute, de jolgorio y de lo que es fútbol total como nos gusta a nosotros. Sigue sin ser capaz de cerrar los partidos el equipo betense, como bien digo, que se puso 0-2 por delante, con esos 2 goles de Fede Viñas, muy listo, la verdad, en los 2 goles, pero que se dejó remontar por la Real Sociedad y que al final, con ese Óscarson, que es el que está entrando un poco de suplente, que está marcando la diferencia, ese Óscarson y un poquito más, la Real se puso por delante. Si no es por ese gol de Eric Bailly en el último minuto, con asistencia del gran Santi Cazorla, hablábamos de otra derrota del Oviedo. Han salvado un punto, pero... Y es que podía haber sido porque es que en la última jugada un golpeo a pase de Oyarzábal, un golpeo de Guedes con el exterior que da en el palo y que podía haber sido el cuarto gol de la Real Sociedad. Y me sorprende bastante porque es una Real que, como decíamos, en la primera parte tiene muy poco, muestra muy poco. De hecho, es un Oviedo que probablemente mereció mucho más. No es un Oviedo que es la dinámica que venía mostrando, es un Oviedo que tal vez en otras circunstancias y con un poco de esa mejor plantilla, que es lo que tal vez venimos recriminando un poco más al conjunto betense, podría haber resuelto el partido. Pero jugó bien, lo planteó bien, se llegó a poner 0-2. ¿Qué pasa? Que es lo que decimos últimamente siempre, le cuesta mucho al Oviedo cerrar los partidos o por lo menos mantener el resultado. Siempre son capaces, y fíjate que la Real Sociedad es muy buen equipo para hacerlo, porque ya lo he hecho varias veces desde que está más tarde en el banquillo, de remontar partidos, lo vimos incluso en Copa del Rey. Pero es un Oviedo que no termina, no termina de hacer lo que tiene que hacer, y es donde yo creo que más está el problema, como para no acabar sacando los resultados que merece. Y al final rasca un punto, que no es mal resultado, pero es que se le podían haber ido los 3. Sí, ahora mismo son, pues bueno, el colista de la Liga, con bastante diferencia de puntos, no sé si son 9, ¿no?, de diferencia, o 7, para poder salir del descenso. Apostó en este caso el entrenador por un doble pivote, como decíamos, Colombato venía sancionado, y apostó por Fonseca y por... Joder, perdón, que se me ha olvidado... por Sibo, perdón, por Cuadro Sibo. Apostó en este caso por este doble pivote. Pensaba yo que Santi Cazorla iba a ser el que jugaría y al final no. Y sí que le salió bastante bien en la primera parte, pero sí que es verdad que a la hora en la segunda parte, cuando hacen los cambios, se va Sibo, se va Hassan, entra ese doble cambio, en el Real Oviedo pega un bajón futbolístico enorme y te acaba remontando a la Real Sociedad. Entonces es lo que yo hablaba la semana pasada. Es un equipo que se nota mucho cuando se hacen los cambios, que pega un bajón bastante importante. Y en este caso te cuesta que te remonten un 0-2, que es bastante extraño en Primera División. Y sobre todo si juegas en casa, un 2-0, perdón. Así que esto es lo que nos deja el Oviedo Real Sociedad, un Oviedo un poquito más hundido, pero con este puntito. Y la Real Sociedad, que bueno, poco a poco va tirando para arriba, a pesar de ese mal inicio de temporada que hizo, claro. Exactamente, y nos vamos a ir con un partido que lo planteábamos como que iba a ser uno de los mejores en cuanto a igual sorpresas de la jornada, y tampoco lo fue excesivamente. Fabio, ¿quién tenemos que destacar en este Rayo Vallecano, bueno, en este Real Betis Rayo Vallecano? En el Real Betis Rayo Vallecano, titulábamos partidazo en la Cartuja, al final se quedó en partidito. Aquí sacamos a Isi Palazón, en este caso, como jugador del partido, como un poco el jugador más destacado y que creemos que tuvo más incidencia, sobre todo en acciones ofensivas por parte de su Rayo Vallecano. Es un partido en el que el Betis está muy bien en la primera parte, realmente. La primera parte del Betis es para ganar el partido, con un Álvaro Fidalgo que la verdad que cada vez está mejor en el equipo y encuentra su posición, tanto en creación de balón como sacando. Y con un Ruibal y un Antony que en su banda la verdad que eran un verdadero puñal los dos en esa banda derecha. El gol del Rayo sí que es verdad que llega con una muy buena acción individual de Ratiu, de nuevo, otra semana más Ratiu, muy bien por esa banda, desequilibrante, de hecho fue un pedazo de centro, y un Isi que se mete al área a rematar con todo, es decir, a pesar de que hiciera mucho juego en creación Isi y demás, además marca su golito. Se lesiona a Ruibal en el 68, la verdad que se le ovaciona al jugador porque es un jugador muy importante para Pellegrini esta temporada, porque es un multiuso sobre todo, y cambia un poco el partido, empieza a haber acciones arbitrales en las que se para mucho el juego, por ejemplo esa falta a Cucho al límite del área, que volvía a Cucho, era noticia, en el límite del área, que estuvo 6 minutos o 7 el árbitro para ver si era dentro, si no, si era tarjeta, al final falta fuera. Otra acción igual que hubo, pero esta vez por parte del Rayo Vallecano, que son 7 minutos sin jugar por una falta de Valentín Gómez, al límite, al no. Al final son 15 minutos de añadido en el partido a partir del minuto 90, que aunque sea añadido, aunque lo añadas, a partir de ese minuto ya no se juega, se está cansado.
Entonces, de nuevo, un partido bastante parado por tema VAR y demás. 1-1, reparto de puntos insuficiente, sí, para los dos equipos. Para el Betis en sus aspiraciones arriba y para el Rayo en sus aspiraciones o en su intento de huir del descenso tras cosechar grandes resultados como el del Atlético de Madrid, por ejemplo. Por destacar un poquito más de lo futbolístico, de lo poco que podemos destacar, de un partido que acabó siendo algo que realmente tampoco esperábamos, pues un Rayo Vallecano que otra vez nos muestra el potencial que tiene, a pesar de la mala situación un poco estructural en la que se encuentra y que no le puedes dar por muerto nunca, a pesar de los buenos primeros minutos que estaba haciendo el Betis. Es un Rayo que resurge y marca ese gol, incluso pone alguna complicación al Betis, y un Betis que muestra muy buenos primeros minutos y de un equipo que realmente tiene valor en esta primera división. Sí, pero es una segunda parte vacía de juego por parte del Betis. Pega un bajón, la verdad que bastante importante, y sobre todo teniendo en cuenta que por delante en el otro equipo estaba De Frutos, un De Frutos desaparecido en todo el partido. O sea, la verdad que el pobre Jorge De Frutos no tuvo mucho juego en la primera parte. Y en la segunda pues fue un partido entre las acciones arbitrales, que el Betis bajó el ritmo y que tampoco el Rayo conseguía encontrar tan fácilmente portería. Y se quedó en un 1-1 bastante normalito y de un partido bastante normalito, la verdad. El que no fue un partido normalito porque supuso la pérdida del liderato para un equipo que solo llevaba una semana con él fue este Osasuna Real Madrid. Pues 6 días después el Real Madrid perdía el liderato que había ganado en la última jornada, lo pierde ante un partido excelente a nivel táctico de Alessio Lici, que lo hemos puesto como el entrenador de la jornada junto a su pupilo Ante Budimir. Si es una partida de ajedrez, esto es un jaque total el que hizo este entrenador al Real Madrid, porque en lo táctico planteó un bloque bajo muy interesante por el que era muy difícil meter balones. De hecho, se vio a un Mbappé que realmente tuvo que salir de ahí arriba y tuvo que bajarse muy atrás, y eso pues no beneficia al Madrid cuando Mbappé está tan hundido, porque fue un planteamiento excelente, con un gran Víctor Muñoz que volvió loco a Carvajal, que volvía a jugar con el Real Madrid, volvía como capitán, como titular, era noticia además. Pero un Osasuna excelente. Budimir, de nuevo, marcando gol, que se postula como 9 para la selección croata en este Mundial, y no me parece ninguna locura. Y un Real Madrid que yo lo vi bastante distinto a lo que yo me esperaba, sobre todo teniendo en cuenta de lo que venían de hacer en Lisboa y de lo que tienen que hacer esta semana, ¿no? Con el 11 que sacaron, porque para nada sacaron un 11 reculando un poco y pensando en el siguiente partido, ¿no? Justamente lo que más me ha gustado es que empieces destacando lo táctico, porque creo que ahí está la clave del partido. Y sobre todo tú me lo has nombrado como una posible partida de ajedrez, pero es que en la partida de ajedrez tienen que llegar a jugar dos personas que tengan un nivel parecido para que la partida sea competitiva. Sí. Y es que Arbeloa creo que en lo táctico dejó bastante que desear, por lo menos en este partido contra Osasuna, partiendo... No discuto los conocimientos de Arbeloa ni muchísimo menos, pero empezó desde el planteamiento ya colocando a Carvajal y Álava, que son dos jugadores que no han tenido ni muchísimo menos gran protagonismo en la temporada, sacándole este titular. Es un planteamiento en el que luego en los cambios coloca a Gonzalo García en un lugar en el que tampoco es en el que más potencial puede llegar a sacarlo. Es un Mbappé que si no se termina de funcionar tampoco realmente consigues. Es un Madrid que con el gol de Vinicius podía haber incluso conseguido por inercia ese segundo gol que remontase el partido y estuviésemos hablando de otra situación. Y es un Arbeloa que decidió hacer los cambios un poco, yo creo que casi por hacerlos, porque sí, desde lo que es el planteamiento táctico deja muchas dudas en que realmente no ayudó a resolver la situación del Madrid. ¿Qué ocurrió? Pues que al final es un Madrid que en una jugada un poco de despiste acaba pagando pues el mal juego o el mal planteamiento que hizo del partido, y acaba sobresaliendo el buen planteamiento que sí que hizo Alessio Lici. Sí, hasta que sí que es verdad que Arbeloa luego hizo algún cambio, es lo que tú dices, tampoco muy lógicos. Brahim le dio otro aire al equipo y sí que se ve que es un jugador que desde que ha vuelto de la Copa África tiene bastante nivel, pero no se le está sacando de titular. Creo que es un planteamiento erróneo el que hace Arbeloa, sobre todo con lo que tú dices, con ese tema en defensa, yo creo que es lo más notable, y que al final le gana el Osasuna con creces. O sea, el partido del Osasuna fue muy bueno, jugó su partido, un Budimir que mareó a Asensio y a Álava totalmente, porque los tuvo mareados todo el partido, y un Víctor Muñoz que era muy incisivo. Además, quiero destacar el magistral gol que mete Raúl García en el último minuto, que deja sentado a Asensio, lo deja, vamos, durmiendo. Porque es un verdadero golazo el que hizo, que además es un jugador que está acostumbrado a entrar desde el banquillo, no suele jugar de titular, y dijo, pues espérate que voy a meter yo el golazo de la jornada. 2-1 y el Madrid pierde el liderato en 6 días.
Exactamente. Aprovechar las situaciones que tiene al final Raúl García de Haro y cumpliendo. Y nos vamos a ir hasta este sábado 9 de la noche con un Atleti de nuevo de dos caras que vuelve a resurgir la mejor de ellas, Fabio. Pues sí, 6 goles. Si vimos que en el Betis Rayo no teníamos goles suficientes con ese 1-1 y que el Madrid nos dejaba ahí esa derrota, el Atleti dijo, espérate, 4-2. A pesar de que la cara B del Atleti parecía ser la que estaba en el césped, con ese primer gol de Jofre, sobre todo, que un poco en el Riyad hubo algún murmullo y algún pitido, fue entonces cuando el equipo colchonero se supo sobreponer y llegaron ese doblete de Sorloth que cumple cuando juega de titular, cumple siempre, y esos goles de Giuliano y de Lookman, que Lookman sigue a ritmo también de goles en el Atlético de Madrid, que ha sido sin duda el refuerzo más importante de este equipo. Y lo más importante es que a pesar de que les marcan ese segundo gol por parte de Edu Expósito, que es un verdadero golazo desde fuera del área, el equipo siguió y no se hundió y siguió sobreponerse y acabó con ese 4-2 definitivo. Buen partido del Atlético de Madrid, sobre todo a partir del segundo gol, que se entonaron y empezaron a jugar, pero lo más importante es que se reencuentren con la victoria de una forma más clara, ¿no? Con ese 4-2, con 2 goles de ventaja. Llevaban 3 partidos sin ganar en Liga, consiguieron volver a hacerlo y de manera bastante impresionante. O sea, a pesar de que el Español se pusiera por delante y pudiese llegar a complicar un poco los planes en el Metropolitano, 4 goles y hicieron la contraposición para que el Atleti se llevara estos 3 puntos. Y destacando un poco eso que me has dicho de Lookman, es que los datos son impresionantes. 4 goles y 2 asistencias en 6 partidos que únicamente lleva el nigeriano con el Atlético de Madrid. Así que lo que decía Mateo Alemany de que quería fichar un jugador diferencial y si no, no lo fichaba, pues creo que lo tenemos. Sí, además, buen partido también destacar, Lookman, destacar a Ruggeri, que es el que hemos puesto en el 11, el lateral zurdo que hizo 2 asistencias y que sin duda aquí sí que hizo lo que a él más le gusta hacer, que es esas incisiones por la banda. Es un lateral que se va arriba con mucha facilidad. De hecho, el otro día contra el Brujas se decía que no es bueno sacarle porque se va más arriba de la cuenta, pero buen partido de Ruggeri en líneas generales. Por lo demás, un Baena y Cardoso en el centro del campo que sorprendía porque no era lo normal, pero que resolvieron muy bien la papeleta. Así que este Atlético de Madrid, que se mantiene en la 4ª posición, un poco echándole un ojo al Villarreal, que este fin de ganó y se le puede escapar, pero que se mantiene ahí bien. El Español, pues qué decir, ha perdido la 5ª plaza, va 6º y tiene por detrás al Athletic Club y a bastantes equipos llamando a la puerta. Y de este partido nos vamos directamente a lo que es un Getafe-Sevilla marcado por lo que suele marcar al Getafe en sus partidos, que es una roja de Yené tempranera. Es la verdad que un encuentro en el que sabíamos a lo que nos ateníamos. Un Sevilla que, sobre todo de un año para acá o de 2 años para acá, está empezando a jugar muy retrasado, un estilo, no quiero decir igual que el de Getafe, pero bastante parecido, y se presenciaba un partido vacío de goles. 0-1 por la mínima. Un Sevilla que tampoco jugó bien, especialmente bien, y no fue un buen equipo, incluso jugando con uno más. Esa expulsión de Yené con una falta al tobillo, que la verdad que es tremenda, eso es una falta que es roja clara. Y que bueno, pues el Geta le tocó pasar al 4-4-1, le tocó pasar a estar bastante más replegados y hizo un buen trabajo atrás. De hecho, también quería destacar a Zaire Romero como un buen jugador del partido, que hizo buena participación en defensa, pero no les dio para más. Es un equipo que le faltó más arriba, a pesar de que Blajo Dimos hizo varias intervenciones de mucho mérito, como una que le hace a Satriano, que es bastante brutal. Pero se lleva el partido del Sevilla, que es lo que necesita, seguir ganando y seguir yendo para arriba, y más aún con la noticia de la semana, que es que no van a tener a su entrenador en el derbi, que tampoco lo tuvieron contra el Getafe. Justamente esa parada de Blajo Dimos es muy muy buena, es un lanzamiento que, por si no lo habéis visto, se tira hacia la izquierda de la portería, salvando completamente el remate. Es un Getafe que los fichajes, que es lo que veníamos marcando en esta última línea, en estos últimos partidos, siguen funcionando. Zaire Romero, Martín Satriano, Vázquez siguen mostrando y aportando algo al equipo, pero es un Getafe que con una falta completamente innecesaria, que es la de Yené, que provoca al final pues el rumbo del partido. Y es lo que te dices, es un partido que antes de empezar ya estaba marcado por ese no fútbol, que es lo que íbamos a ver. Eso es lo que estaba claro, y al final se lleva la victoria del Sevilla, pero teníamos claro a lo que nos ateníamos. Sí que es verdad que luego entra Alexis Sánchez para los últimos 10 minutos y se espera que el Sevilla dé un paso más adelante y marque el segundo para cerrar el partido, pero también vimos un Alexis Sánchez al chileno bastante fuera de ritmo y que tampoco tiene mucho para dar al Sevilla. El que sí tuvo mucho para dar fue ese Barça,
que volvió a recuperar el liderato, que volvió a ganar en casa en el Camp Nou, a repartir sonrisas a su afición y en este caso por 3-0 ante un Levante flojito en la segunda parte, pero que en la primera dio sus sustos. Había un 11 con novedades, sobre todo con ese Bernal de Jong en el centro del campo, que la verdad que hicieron bastante buen partido, y con Cancelo en la banda, que volvía un poco a ese carril izquierdo, sobre todo para buscar acciones ofensivas. Es verdad que la primera la tiene el Levante muy clara en un mano a mano, que Joan García saca muy bien. De hecho, saca una parada que era un gol a los 20 segundos de partido, y por lo demás sí que el partido empezó un poco a llevarlo el FC Barcelona en tareas ofensivas y en llevar el balón. Sí que llevó el ritmo de juego durante lo demás del partido. Alguna que otra sí que tuvo el Levante a la espalda de la defensa, que eso lo quería destacar, que el Barça sigue teniendo esos problemas de despiste, sobre todo al tener esa defensa adelantada en esos balones al hueco. Sobre todo hubo una de Ola Sagasti que se quedó solo también contra Joan García. Hubo bastantes despistes, que es el Levante. Si es otro equipo te las enchufa y ojo lo que podría haber ocurrido. También como noticia decir que 7 partidos después vuelve Pedri a jugar con el Barça. Entró luego en la segunda parte para disputar unos minutos, que ya sí que se vio aún mejor de Jong, a pesar de que hizo buen partido y lo hemos metido en el 11. Y por lo demás, destacar en los goles un buen Bernal, que poco a poco se va entonando después de su lesión. Un de Jong que se le pedía gol, ahí lo tienes. Y Fermín López, que aunque no juegue de titular, cuando sale lo demuestra con ese latigazo. A mí, justamente lo que has comenzado diciendo, el planteamiento de Hansi Flick de colocar a Bernal, me gustó porque creo que es un poco lo que necesitaba el equipo. No estaba, yo creo que del todo funcionando ese planteamiento con 2 mediapuntas, uno más en la base, que estaba siendo últimamente Dani Olmo y Fermín por delante, porque creo que le restas todo el potencial que tiene Dani Olmo. Sí que es un jugador creativo, que te puede dar ese pase, que te puede buscar ese hueco, pero necesita tener un poco esa distancia y que hay un jugador que le cubra las espaldas y que fije esa posición más de pivote. Así que creo que acertó, se notó en el juego. Un Cancelo que me gustó mucho, un Eric García que en la asistencia del primer gol está muy bien colocado, y vemos cómo ese Barça es que estaba totalmente desbordado arriba y tuvo muchas oportunidades. Sí que es cierto que el Levante tuvo las suyas, pero creo que es lo que tú dices, si llegase otro equipo, igual hablábamos de otro resultado, pero creo que es un Levante que estuvo más que desaparición en el partido en lo que se refiere a conseguir los 3 puntos. Y sorprendente también me parece que las llegadas ofensivas, las llegadas claras del Barça no fueran de los delanteros. Porque realmente Lewandowski se fue bastante enfadado al banquillo, no porque le cambiaran, sino porque no tuvo su partido. Lamine Yamal más de lo mismo, Lamine Yamal le pasó lo mismo. Y al final yo creo que fueron los medios y la gente de atrás, sobre todo la banda de Cancelo, esas subidas de Bernal, que le gusta mucho sumarse y demás, fueron los que dieron un poco el aspecto ese arriba al Barça, porque en cuanto a la delantera, yo creo que no sé si es que se están reservando para algo, pero no fue buen partido de Lamine ni de Lewandowski. Y ahora quiero destacar un dato que me parece bastante importante y relevante a decir, especialmente en lo que se refiere a jugadores españoles y a la selección española. Fermín López, que entró desde el banquillo el otro día, es actualmente el mediapunta con lo que se refiere a mayor contribuciones de gol de las 5 grandes ligas. Y es que son 11 goles y 12 asistencias las que tiene actualmente el jugador español, y es que se plantea por delante de otros pedazos de nombres como pueden ser Ryan Cherki, Nico Paz, que estaba haciendo un auténtico temporadón con el Como, Bruno Fernández con el Manchester United. Así que desde aquí, desde Pelotazo en la Cara, os dejamos un poco de debate, y si creéis que es el jugador por lo menos más importante actualmente en esa posición, o si es el mejor jugador que tiene ahora mismo España en lo que se refiere a ese mediocentro. El otro día justo lo hablé con mi tío, como un inciso, con mi tío, estuve hablando después del partido del Barça, nos surgió la conversación del jugador Fermín, un jugador que hace pocas temporadas estaba jugando en Linares, en un pueblito de Andalucía, en una división, normalita, en la primera RFEF, y ahora fíjate dónde lo tienes, siendo un jugador muy importante para el Barça, a pesar de que no sea un titular indiscutible, es muy importante, diría que de los más importantes del Barça, que siempre está al pie del cañón, que es muy regular, y sobre todo es un jugador que de cara al Mundial, para De La Fuente, con el mismo papel que en el Barça, no a lo mejor como titular indiscutible, pero sí como jugador, sobre todo de recurso, es importante. Buen dato, Jorge, la verdad que me acabas de dar de contribuciones de gol que no tenía en cuenta y que me parece sobre todo importante porque está delante de jugadores como Nico Paz o como estos jugadores que ahora mismo en Europa la están partiendo. Así que para vosotros, dejarnos en los comentarios si creéis que es el mejor jugador actualmente en esa posición, o decirnos el que vosotros creéis que es. No sé, pero yo voy a hablarte de otro jugador que es una barbaridad.
Iago Aspas no sé si tiene 38 años o tiene 20, porque gol y asistencia ante el PAOK. Doblete ante el Mallorca en Liga el domingo. Y sigue siendo ¿quién? El mismo, el príncipe gallego, Iago. Es una solución que sigue siendo la misma de siempre. La de este jugador, que es al final el que desatasca estos partidos. Era un partido muy trabado, el que era entre Celta y Mallorca, un partido de 0-0 que seguramente se iba a ir en tablas al final del encuentro, y que al final se lleva este equipo con un penalti provocado por Borja Iglesias, que convierte Iago Aspas, que es especialista en la pena máxima, y luego otro golazo que marca este jugador, que define cruzando a Leo Román a un lado, porterazo Leo Román, y que cruza para marcar el 2-0. ¿Quién? El de siempre, Iago Aspas. Se lleva los 3 puntos el Celta, que se mete, ahora sí, en puestos europeos en fase previa a Conference League, actualmente, hasta que se sepa si nos dan una plaza más o no. Y al final es un Celta que al final recurre a estas piezas veteranas, que son las que funcionan y de las que yo hablo, que son muy importantes en aspectos de la temporada como este, que tienes muchas competiciones y al final te las salva. Muy, muy importante, y también lo está haciendo Borja Iglesias, que es el que provocó el penalti, y es que al final no desatascó el partido hasta el minuto 85, un partido que probablemente hubiese quedado 0-0 Sí. y hubiese gustado al Mallorca, que sigue un poco en esa cuesta abajo, sigue en descenso, y tampoco esperábamos tan mal resultado del conjunto balear. Sí, una pena, pero al final estos partidos tienes que jugarlos y tienes que tener oportunidades arriba. No puedes depender siempre de que Muriqui te haga un gol, y al final pues el Celta se supo sobreponer con un Claudio Giraldez que está haciendo muy bien trabajo, sobre todo por las rotaciones que hay, porque son 11 realmente a veces muy distintos los que saca y siguen funcionando. Y de ahí nos vamos al derbi de la Comunidad Valenciana que teníamos esta jornada, el Villarreal-Valencia. Un buen partido en líneas generales del Villarreal, que se vuelve a reencontrar con su buena versión, realmente la que queremos ver, en un encuentro marcado por el arbitraje, sobre todo de Gil Manzano, y por las rectificaciones que hizo. Rectificó hasta en 2 penaltis, que son los 2 penaltis que convirtieron ambos equipos, además en gol. Fue el Valencia el que golpeó primero, con el que provocó Umar Sadik, muy listo, que cuando nota el contacto se tira, y este lo convierte Ramazani. Pero los Groguet, a pesar de tener alguna pérdida en salida de balón, porque sí que es verdad que tuvieron alguna, y eso estamos acostumbrados a verlo en el Villarreal, sí que tuvieron buena participación tanto de Comesaña como de Pape Gueye, que viene muy bien de la Copa África y que está excelente, en una forma excelente, que no, vamos, Dani Parejo no lo he vuelto a ver yo, porque están excelentes y saben reponerse, e incluso ser ellos dos, los 2 mediocentros, los que marquen los 2 goles. Poco a poco el Villarreal afianza los puestos Champions, y más aún, y más importante si cabe, la tercera plaza. Esto es lo que nos deja este partido. Es impresionante que el Villarreal consiga seguir tercero en una liga, pues lo que decimos, que siempre es muy complicado quitarle los primeros puestos a Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, y de momento el Villarreal se interpone a ese Atlético de Madrid con la tercera plaza, así que indistintamente de si fue uno de los mejores partidos del Villarreal esta temporada, consigue los 3 puntos, que al final es lo que importa. Sí, yo por último quería lanzar un comentario. Sí que es verdad que hay mucha gente que me ha dicho, ¿no?, que ese Villarreal, que a lo mejor no venía en tan mal momento. Sí que es verdad que aquí cuando hablamos nos gusta hablar un poco a corto plazo de lo que está ocurriendo esta temporada. No hablamos de un aspecto general de toda su historia. Lógicamente el Villarreal viene de años buenos y viene de una buena temporada porque está tercero y porque es muy difícil, como tú decías antes, Jorge, me decías a mí, es muy difícil mover al Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid de esas 3 plazas. Pero es verdad que en las últimas jornadas el Villarreal, en el partido que contra el Leverkusen, dejó bastantes dudas, contra Osasuna empató, de repente ganó a Español 4-1, que el Español no está siendo vara de medir en esta segunda vuelta porque es un equipo que está fatal, y luego además perdió contra el Getafe. Por eso yo califiqué ese mal momento del Villarreal, pero para nada es un equipo que esté mal. De hecho tiene jugadorazos, Moleiro sigue increíble, Luz Junior me encanta también como guardameta, y la verdad que es un equipo que está bastante confeccionado y que al no tener ni Champions ni Copa del Rey en Liga, ojo lo que puede hacer. Pues independientemente de lo que pase con esta Villarreal y con lo que resta de temporada, lo que sí que podéis hacer vosotros con la recomendación que os dejamos desde aquí, desde siempre, desde Pelotazo en la Cara, es lo que os contamos siempre, porque es que llega esta parte del programa y por